están poniendo todas las decoraciones y todo, y en nuestras calles también se ve. Por lo tanto, he querido hablar de Zacarías, este hombre, el padre de Juan el Bautista, que luego tendrá tanta importancia en la proclamación de la presencia de Cristo. Entonces, lo que me gustaría hacer esta mañana es entrar con vosotros en el templo, en el lugar santo, que tenemos un dibujo aquí, hecho hace 58 millones de años, que como podéis ver, pero por lo menos nos dará un poco de idea. En los tiempos de Zacarías había unos 20.000 sacerdotes en Israel. Y puesto que había tantos, entonces habían hecho una serie de divisiones, 24 grupos, de unos 850 sacerdotes en cada grupo. Y nos dice el versículo 5 que Zacarías era del grupo que tenía el nombre Abdías. Pues entonces aquí tenemos una ilustración del lugar santo. Había otros atrios delante. No sé si podéis verlo un poco, luego podéis verlo un poco más. Y entonces en este lugar santo estaba delante del lugar que se llamaba Santísimo, donde estaba el arca. Ahora, normalmente el velo cubría todo eso, por lo tanto los sacerdotes que entraban no podían ver el arca. Pero en el dibujo se ha descorrido esto para que se pueda ver la posición. Entrando a la derecha tienes la mesa de los panes sin levadura. Es obviamente que es un inglés que había pintado eso porque los panes no eran de esta forma, pero eso lo olvidamos. A la derecha esto y a la izquierda esta lámpara, candelabro que tenía tanta importancia. Seguramente los brazos eran todos de misma altura, pero también nos da una idea. La razón de la lámpara es bien sencilla, porque entonces iluminaba todo este recinto. Sin la lámpara sería oscuro, menos el pequeño fuego de este altar de incienso. Cuando le tocaba, como lo veremos en un momento, cuando le tocaba al sacerdote a ofrecer incienso, notamos que dice en el versículo 9, que conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor. Le tocó en suerte. Es que puesto que había tantos sacerdotes, entonces antes, por la mañana de madrugada, se reunieron los sacerdotes de aquel turno. Y entonces, después de toda una ceremonia de oración y preparación y confesión de fe, entonces echaban suertes para ver a quién le tocaba el tremendo privilegio de entrar, digamos, conscientemente en la presencia del Señor para quemar incienso. Esta persona llevaba entonces el nombre Rico, y él podía escoger a 2 amigos suyos que podían entrar en el santuario. Nos dice que le tocó en suerte. Siempre tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, fijándonos en ellos y preguntar ¿por qué? Pues como he dicho, que después de toda una ceremonia de oración por madrugada y confesión de fe, entonces le tocó en suerte a uno. Ahora, este podría ser la única vez en su vida. Muchos sacerdotes ni tuvieron el privilegio de entrar, o sea, ni les tocó en suerte. ¿Qué ocurre con Zacarías? Este día le tocó. Todas las otras veces, era un hombre anciano ya, todas las otras veces cuando él regresaba a casa, su esposa le preguntaría, ¿te ha tocado? Y cada vez tendría que decir, no. ¿Qué implica eso? Implica algo muy profundo, porque puesto que habían estado en oración, orando y preparándose, al no tocarse significa que he sido rechazado por Dios. No me ha tocado. He querido y el Señor ha dicho que no. Ser rechazado año tras año,
Fue muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues vamos a ver, que entonces el sacerdote entraba con un temor, porque otros sacerdotes habían muerto haciendo cosas indebidas. Entonces, entraba con temor, con dos amigos, y entonces, después de asegurar de que el incienso del día anterior había sido quemado, entonces los dos amigos saldrían dando marcha atrás. Y entonces dejaba al sacerdote, quien le tocaba, solo. Él tendría que hacer una serie de cosas. Son momentos de tremenda solemnidad y de adoración. Entonces tendría que arreglar el incienso del día anterior, tendría que esparcir las brasas que habían sacado del altar de holocausto, y entonces estaría esperando un sonido del magrefá, que era una especie de instrumento de madera de percusión, que era como un gong. Esto, uno de los sacerdotes afuera haría sonar este instrumento. En aquel momento, era el momento más solemne de todo, entonces Zacarías, en este caso, esparcería sobre las brasas el incienso, que como sabéis, el incienso en la Biblia siempre está como un símbolo de las oraciones del pueblo. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que normalmente el sacerdote haría? Pues como sus dos amigos ya habían salido, él está solo, entonces él también saldría con un profundo sentido de reverencia, y entonces llegaría a donde estaba todo el pueblo, como dice aquí, en oración. Y entonces su responsabilidad en aquel momento sería bendecir al pueblo. Habrá salido de la presencia de Dios y entonces utilizaba la bendición de Aarón, que esa es una bendición que muchas veces se utiliza cuando presentamos a los niños en un culto especial, ¿no? Y entonces está diciendo que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro. Entonces, toda aquella bendición era el momento para el sacerdote bendecir en nombre del Señor a todo el pueblo. Hoy va a ser muy diferente. Le tocaba en suerte. Hoy el Señor me ha escuchado. Hoy el Señor no me rechaza. Me ha escogido. Y entonces escojo dos amigos míos, sacerdotes. Entramos. Con una solemnidad tremenda. Después de un rato, mis dos amigos se marchan. Y estoy delante del altar. Espero el sonido. Empiezo a esparcir el incienso. Y nos dice, en aquel momento le apareció un ángel. Dice a la derecha del altar. Es curioso esto, o sea, parece que hizo tanto impacto en la vida de Zacarías que después él podía ir contando, porque nadie más estaba allí, podía ir contando que sí, no era en algún lugar, sino a la derecha del altar, donde la luz de la lámpara podría dar claramente en su cara. Y entonces el ángel le habló. ¿Qué es lo que dijo el ángel? Tu oración ha sido oída. Analizamos eso. Tu oración ha sido oída. Notamos que dice tu oración. No dice vuestra oración. Dice tu oración. ¿Y por qué dice así? Me parece por varios motivos, pero vamos por partes. En este momento de tanta seriedad, está escuchando. Fiel en su servicio. Ese es el primer punto en el programa. Fiel en su servicio. Notamos versículo 6. Los dos, ambos eran justos. Al decir justos no significa sin pecado, sino fieles.
sinceros en obedecer las leyes de Dios. Y efectivamente dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irrepresiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces uno pensaría que sería objeto de bendición especial del Señor sobre ellos, ¿no? Cualquiera de nosotros pensaríamos eso. Si yo he sido tan fiel al Señor, obedeciéndole en todo durante toda mi vida, sería objeto de bendición especial. Pero no. Fue interpretado todo lo contrario. Nos dice versículo 7, no tenían hijo. Y ahora sin esperanza por la edad avanzada. Pero me parece una de las lecciones de la vida de Zacarías es que los impedimentos físicos no limitan a Dios. Los impedimentos físicos no limitan a Dios. Podemos recordar el mismo San Pablo, un hombre enfermo, y según lo que vemos en sus cartas, parece que también era un hombre con idioma torpe. No obstante, el Señor lo utilizó, ¿no? O sea, los impedimentos físicos son impedimentos, limitaciones para nosotros, pero no para Él. ¿Qué implica eso? A pesar de todas esas dificultades, el Señor nos ve fieles en nuestro servicio. A pesar de todas las dificultades que quizás has experimentado durante muchos años, el Señor te ve fiel en tu servicio, se ve fiel en tu vida, en tu amor y confianza en Él, o vas dudando de Él debido a impedimentos o problemas que has tenido. Parece que ellos no. Me parece motivo para querer imitar su fidelidad. Fiel en su servicio, fiel en su oración. Dios ha oído tu oración. ¿Por qué dice tu oración? Tu petición fue escuchada, dice en otra traducción. Pero vuelvo a decir, ¿no habrá sido la petición de los dos? El ángel habla de la oración de Zacarías como el líder espiritual de su casa, y obviamente los dos habían orado millones de veces pidiendo un hijo. Pero el ángel lo toma como el clamor de la familia, como unidad. Y mientras Zacarías ofrecía su servicio delante del altar, hago una pregunta. ¿Oraba una vez más? Cuando llegamos al cielo podemos preguntarle, pero entonces realmente hay dos posibilidades. O delante del altar en este momento tan sagrado pidió otra vez, o no. Pues puesto que no lo sabemos en este momento, vamos a contestar las dos preguntas, dos posibilidades. Vamos a pensar de que no pidió en aquel momento, que me parece que sería bastante lógico. Estaba tan concentrado en lo que estaba haciendo, de que aún las cosas de su propia familia no tenían, digamos, tanta importancia. Estaba en el servicio del Señor y por allí iba. Me parece que es todo un reto para nosotros. Tu amor hacia el Señor es de esta caridad, de que estás por Él. Pues Zacarías, si no oró delante del altar en este momento, en un sentido está diciendo, Señor, no puedo permitir que otras cosas va diluyendo lo que estoy haciendo. Y tenemos que tener cuidado nosotros, que en nuestro servicio no vamos a permitir que el mensaje del Evangelio vaya menguando. No podemos diluir el mensaje del Evangelio. ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestra vida egoísta para que nuestros amigos oigan con claridad el Evangelio? Que nuestros familiares pueden ver en nosotros la pureza del Evangelio, nuestro compromiso.
Entonces, si la respuesta es que no oro en aquel momento, es un mensaje para nosotros. Pero vamos a ver el otro lado, que sí oro como última vez. No le había tocado antes, se supone. Y en suerte me ha tocado estar en una forma especial delante del Señor. Pero sí oro en aquel momento. Parece que no esperaba que el Señor contestara su oración. Versículo 18. Al oír el mensaje del Evangelio, dice, pero esto es imposible. Soy demasiado viejo. O sea, estaba ofreciendo razones, estaba ofreciendo argumentos, mostrando que Dios no podía contestar su oración. Pero no hacemos algo muy parecido muchas veces en nuestras oraciones. Pedimos eso, si puedes. Pero vamos a notar otra cosa. Tu petición, vale, hemos notado que Zacarías, como líder espiritual de la familia, representaba toda la familia, él y su esposa. Tu petición, tu oración, fue escuchada. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue escuchada su oración? ¿En aquel momento? ¿O antes de salir de su casa para ir a la iglesia estaban orando, pidiendo, Señor, haz que... ¿Fue en aquel momento? Cuando salís de casa esta mañana estabas orando, ¿no? Diciendo, Señor, quiero adorarte hoy, quiero escucharte. ¿Su oración fue escuchada en aquel momento? ¿O es que está diciendo desde el primer momento, después de la boda, con todas las esperanzas y todo el entusiasmo, oraste diciendo, Señor, danos un hijo, danos muchos hijos? ¿Está haciendo referencia a tu oración fue escuchada en aquel momento? Mira, Dios es eterno, vive en la eternidad. Por lo tanto, antes de la fundación del mundo, Dios había oído la oración de Zacarías, Elizabeth. En toda la angustia que puedes tener, debido a cierta cosa que te preocupa, tú estás orando en un sentido con agonía, pero el Señor te ha escuchado aún antes de empezar la creación del mundo. ¿Qué implica eso para nosotros? Tu oración fue escuchada. Está diciéndole confianza. Desde la eternidad, Dios te ha conocido y sabe todo de ti. Muchas veces preguntamos, Señor, ¿me oyes cuando oro? El viernes pasado, al final del culto de oración, hice esta pregunta, ¿Dios nos ha escuchado? Y todos decían, sí. Sí, Dios nos escucha. En un sentido, el problema es su contestación. O puede contestar sí o no. O a veces dice, espera que voy organizando las otras circunstancias para la plena contestación de tu oración. A veces nos dice, espera. Y otras veces dice, crece un poco más en tu relación conmigo y todo lo demás. ¿Qué implica todo eso? Voy a sugerir que implica una tremenda tranquilidad. Mi Padre Celestial siempre me escucha. Hermanos, si tú conoces al Señor, ten eso como cosa cierta. Mi Padre Celestial siempre me escucha. Pero el problema es que me pregunto si nuestro Padre Celestial pregunta a los ángeles, mi hijo, mi hija, ¿siempre me escucha a mí? ¿Cuántas veces pasamos unos cuantos días, una semana, sin escucharle?
Ay, mi Biblia, ¿dónde está? Ay, sí, está en la iglesia, lo dejé el domingo pasado. Conté una historia de un pastor que se fue para visitar a un miembro de la iglesia mayor, bastante acomodada ella, y que no había venido con mucha frecuencia a la iglesia, entonces fue para verla. Y entonces después, al final de la visita, dijo, me gustaría leer unos versículos, ¿tienes tu Biblia? Y entonces ella llamó a la criada y entonces dijo, busca mi Biblia. Entonces, después de un rato, vino la criada con la Biblia y dijo, mira señora, las gafas dentro de la Biblia que habías perdido hace un año. Mi Padre Celestial siempre me escucha. ¿Y qué dice Él? Mi hijo, mi hija, siempre me escucha. Puedo animaros a ir leyendo la Biblia, no solamente leyendo, sino meditando en las Escrituras día tras día, para que tu Padre Celestial pueda decir, siempre me escucha. Pero ¿qué más? Seguimos el relato, porque encontramos que Zacarías, en su fidelidad a la oración, nos enseña la iglesia en solo puede avanzar sobre sus rodillas. Si no oramos como iglesia, no vamos a avanzar. Nuestro pastor y su esposa están de vacaciones en Canarias, aunque con tristeza he mirado las noticias y parece que Canarias está cayendo una lluvia tremenda. Ojalá que el Señor les bendiga mucho y que puedan descansar con sus padres. Pero mira, Él tiene deseo de ver el Señor bendiciéndonos como iglesia todavía más. Y tiene en el corazón de que necesitamos ir creciendo también en cuanto a instalaciones. Entonces está trabajando juntamente con otros en todo esto. Pero todo esto implica mucho. Entonces, vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude, pero no solamente en el aspecto económico, sino que el Señor vaya guiando en cuanto a toda la preparación. Si vamos a poner algún ladrillo nuevo en alguna parte, que el Señor nos guíe dónde debemos colocar ese ladrillo. Pero para todo eso y para el crecimiento espiritual de la iglesia, tenemos que orar. Ya en otros momentos lo hemos mencionado. Oramos porque estamos diciendo al Señor, Señor, te necesito. Cuando no oramos, estamos diciendo, Señor, no te necesito. Entonces, sé que a veces el viernes es difícil debido a estudios, debido a trabajo, o distancia, lo que sea. Pero ¿puedo ir animándoos? Culto de oración los viernes. Cuando tenemos cultos de oración, que es imposible estar en la sala larga y solamente podemos tenerlos aquí por cantidad de gente, me parece que el Señor irá diciendo, voy a bendecir esta iglesia. Fiel en su oración, fiel en su servicio, pero fiel consigo mismo, es el tercer punto en el programa. Es que él tiene dudas. Tenemos 3 olivos en el jardín. Ninguno de estos árboles tiene dudas. Los seres humanos, puesto que el Señor nos ha dado capacidad para pensar, entonces sí, podemos tener dudas. Pero hay 2 tipos de duda. Duda de pregunta y duda de incredulidad. El mismo ángel Gabriel que estuvo hablando con Zacarías, 6 meses más tarde se fue para hablar con la Virgen María y dio el mismo mensaje, tendrás un hijo. Y ella contestó, utilizando palabras casi idénticas, ¿cómo puede ser eso? Y entonces el ángel explica. Por lo tanto, su duda, obviamente, era una duda de pregunta. No entiendo, por favor, explícame más. Mientras Zacarías,
Su duda era obviamente una duda de incredulidad. No entiendo, por lo tanto no lo creo. Y entonces el ángel dijo, pues entonces vas a ser mudo a partir de ahora, hasta aquel momento. Pero voy a decir algo. A pesar de la duda de Zacarías, voy a sugerir que había un elemento de fe. Mirad otra vez el versículo 18. ¿En qué conoceré esto? ¿En qué conoceré esto? En otras palabras, está pidiendo una señal como Gedeón y otros del Antiguo Testamento. Dame una señal para que entienda que esto sí es cierto. Pero es que ahora estamos entrando en el umbral de una nueva dispensación, un nuevo periodo, para lo cual la fe es la única entrada. Propongo que Dios no te rechaza por tus dudas de pregunta, sino más bien quiere ayudarte. Dios te ha dado materia gris y quiere que lo vayas utilizando. Quiere que vayas haciendo preguntas a la Biblia, ir investigando más. Quiere ir contestando tus dudas de pregunta. A veces por una mayor comprensión de su palabra. Ir diciendo, oye, esto no entiendo muy bien, quiero estudiarlo más. O esta otra parte que no entiendo nada. Que el Señor quiere ir instruyéndonos, también ayudándonos a conocerle más a Él, su carácter. Y a veces simplemente al pasar el tiempo decimos, ahora entiendo. Pero también quiere ir ayudándonos a crecer en nuestra fe, en nuestra confianza en Él, conociendo que Él es el mejor que podemos afirmar. Él sabe todo y esto me basta. Al final del boletín hay una columna que hemos puesto en la crida esta semana que habla de aquella situación tan triste en aquella iglesia en los Estados Unidos. Entonces decían, no entiendo, pero Dios sí. Constante en su fe. Versículos 23 y 24. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. ¿Habrá tenido que explicar su experiencia espiritual a su esposa? Y no le habrá sido fácil, porque, según el versículo 20, era mudo. Pero habrá tenido que explicar su experiencia espiritual. Esposos, ¿tenéis la costumbre de hablar del Señor juntos? ¿De explicar vuestras experiencias espirituales? ¿De lo que el Señor te ha dicho el día anterior? ¿Tenéis la costumbre de leer la Biblia juntos? ¿De orar juntos? Zacarías evidentemente explicó las cosas. Y su relación íntima era una respuesta lógica de la promesa del Señor. También era un acto de fe. El Señor les prometió un hijo, pero contaba con su colaboración. Isaías 55, versículo 11 dice, mi palabra no volverá a mí vacía. O otra traducción, mi palabra siempre da fruto, pero cuenta con nuestra participación. ¿Cómo oirán si alguien no les predique? ¿Cómo oirán vuestros vecinos y vuestros amigos del Evangelio? El Señor podía hacerlo sin ti, podía hacerlo mucho mejor. Podía enviar 10 millones de ángeles y explicar el Evangelio al mundo entero. Pero no lo hace. Busca tu participación, además de todas las promesas que da. Ahora, exactamente, ¿qué es lo que le dijo el ángel? ¿Serás mudo
hasta el día, bien. Y falló. Llegó aquel día en que nació el niño. Y Zacarías seguía siendo mudo. Bueno, quizá por la noche podría hablar. Nada. Ni el día siguiente, ni el otro. Pasó una semana, pasó 8 días. Llegó aquella ceremonia de la circuncisión tan importante para el pueblo judío. Tampoco pudo hablar. ¿Dios me ha fallado? La gente quiere dar nombre al niño. Lo más lógico es Zacarías, como su padre. Pero la esposa, la madre, dice, no, se llamará Juan. ¿Cómo sabía ella de que el ángel le había dicho a Zacarías que se llamaría Juan? Obviamente Zacarías lo había explicado. Tenía una relación de confianza en cosas espirituales. Entonces la madre dice, no, se llamará Juan. Y entonces dice, y le preguntó a Zacarías por señas. Es curioso esto, por señas. Porque parece que además de ser mudo, también es sordo. Y entonces le pregunta por señas, ¿cómo llamará su nombre? Y entonces él pide, obviamente por señas, una tabla. Y escribe, su nombre es Juan. Y ocurrió 2 cosas. Todo el mundo se sorprendió y él empezó a hablar. Puedo sugerir que esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Había tenido dudas Zacarías durante aquellos meses? Tenía una serie de evidencias de que Dios cumpliría su promesa. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros podemos tener nuestras dudas de preguntas, aún de incredulidad o lo que sea. No obstante, hay unas cosas muy claras. Por ejemplo, la resurrección de Cristo como un hecho histórico, comprobable, demostrable. Y por lo tanto, aunque podamos tener otras cosas que no entendemos muy bien, sí tenemos unas cosas muy ciertas. Si en la universidad o en el instituto, aún por la televisión, habla de la evolución como un hecho demostrado por la ciencia, que no es cierto, tenemos una cosa sólida. La resurrección de Cristo. Y si tenemos esto como cierto, podemos también ir reconociendo el resto de la Biblia, también podemos confiar en él. Permíteme hacer un poco de publicidad. Si tienes preguntas sobre Génesis, entra en la página web respuestasengenesis.com o .org. Es una página web, tanto en inglés como en español, que escrito, llevado por científicos de alto standing, que va contestando tantas preguntas en cuanto a la creación, todo en cuanto a creacionismo, dando razones científicas por qué podemos confiar en las Escrituras. Pero vamos especialmente en Génesis. Pero entonces, ¿qué está diciéndonos el Señor en todo eso? Que seamos constantes en la oración y en la fe. Tenemos unas cuantas cosas, verdades absolutas, por ejemplo, la resurrección de Cristo. Por lo tanto, podemos confiar que el resto de la Biblia también es digno de confianza. Pero, ¿cuáles fueron sus primeras palabras de Zacarías? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Míralo. Sus primeras palabras fueron de queja. Señor, ¿por qué has permitido eso? Habló bendiciendo a Dios. Compara sus últimas palabras. Las últimas palabras que él había dicho eran palabras de duda.
Ahora es un himno de seguridad y confianza. Después de una experiencia dura, ¿cuáles son tus primeras palabras? ¿De queja? ¿O hablando, bendiciendo a Dios? Vamos a orar. Propongo que Zacarías es un ejemplo de fidelidad digno de imitar. Fidelidad en su oración, fidelidad en su confianza, fidelidad en su servicio. Padre, gracias por el ejemplo de Zacarías. Gracias porque al ir examinando con cuidado el texto, podemos sacar muchas lecciones. Pido, Señor, que tú escribes en nuestro corazón y en nuestra memoria algunas de estas lecciones. Y haz, Señor, que las palabras que tú oyes de nuestras bocas sean palabras de adoración, palabras de bendición, no de queja. Y haz, Señor, que durante el día de hoy, durante esta semana, tú puedes decir, mi hijo, mi hija, siempre me escucha. Gracias, Señor. Te lo decimos en el nombre de Cristo. Amén.